Noticentro 1, CMI. Llegan 2.500.000 vacunas entregadas por Estados Unidos. ¿Cómo será la logística? ¿Ley antivandalismo? Presidente Duque defiende propuesta para enfrentar violencia en protestas. Polémica por mesa de diálogo entre distrito y jóvenes de primera línea. Escándalo en Medellín por caso de abuso sexual en Casa Hogar del Bienestar Familiar. Cada día, 76 personas son víctimas de violencia sexual. Ordenan captura de padrastro por muerte de niño de 11 años en Barranquilla. Junio, el peor mes de la pandemia en número de fallecidos y contagios. Otro ataque sicarial en Bucaramanga. 2 muertos y 2 heridos. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Llegaron hoy a Bogotá las 2.500.000 dosis de vacunas Janssen que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donó a Colombia. Un acto especial se cumplió en la base militar de Catam con el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, así como representantes de la embajada estadounidense. Desde Catam nos informa Carlos Ruiz. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un cordial saludo y también para los televidentes. El presidente Iván Duque vino hoy a la base militar de Catam en el aeropuerto El Dorado a recibir las 2.500.000 dosis de vacunas Janssen que donó para Colombia el presidente Joe Biden en una conversación que tuvieron a comienzos de esta semana los dos mandatarios. El presidente Duque destacó este gesto del mandatario de los Estados Unidos como una reafirmación de la alianza que tienen los dos países para combatir los males de la humanidad, pero especialmente este de la pandemia producida por el COVID-19. Que hoy tiene este bello gesto con nuestro país, esto de amistad, de solidaridad y de alianza. Hoy llegan estos 2.5 millones de vacunas que van a atender a 2.5 millones de colombianos, que van a salvar vidas, que van a producir esperanza y beneficios para nuestro país. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mark Wells, trajo un mensaje del presidente Biden. Hay que colaborar juntos en el combate de esta pandemia. El presidente Biden ha dicho que Estados Unidos se ha comprometido a servir de arsenal global de vacunas para ayudar a acabar con la pandemia en todo el mundo. Reconoce que este no es un reto al que cada país puede enfrentarse por sí solo. Solo podemos vencer la pandemia juntos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que estas vacunas serán utilizadas preferencialmente para inmunizar a los mayores de 50 años y a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Estas vacunas, 2.5 millones, van a ser distribuidas de la siguiente manera. 1.5 millones van a estar distribuidas hacia grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, muy concentradas en la población mayor de 50 años. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen especialmente a la población mayor de 50 años. Queremos llegar a superar el 90% de la población mayor de 50 años que tiene el mayor riesgo que sea vacunada en una gran campaña, aprovechando que es una vacuna de una dosis que se va a llamar, señor presidente, Vacúnate de una. Con Carlos Ruiz desde la base militar de Catam, Noticentro 1 CMI. Carlos, muchísimas gracias. Y en Medellín hay un escándalo por el aterrador caso de abuso sexual en una casa hogar. 14 niños fueron abusados por uno de los funcionarios. Yusi Chaparro tiene el reporte. Yusi, buenos días. Hola, buenos días. Como usted lo decía, es aberrante y aterrador esta denuncia que se conoce del caso de presunto abuso sexual que se presentó justamente en este hogar del programa de Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y que es apoyado también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estos hechos, según la denuncia conocida y revelada por los padres de familia, habrían ocurrido desde hace varios meses, cuando los niños que están entre los 2 y los 5 años comenzaron a presentar no solamente síntomas físicos como
dolor, sino también comportamientos extraños que indicarían que un funcionario, un auxiliar de nutrición de este hogar infantil estaría presuntamente abusándolo sexualmente. Saludamos a esta hora, justamente 11:05 de la mañana, una de las madres de estos pequeños. Protegemos su identidad, también para proteger la integridad de este pequeño presuntamente abusado. Buenos días, mamá. ¿Qué fue lo que pasó con su niño? ¿Cómo empezó él a demostrarle que estaría siendo abusado? Bueno, hola, buenos días. Mi hijo presentaba cambios de comportamiento muy radicales. Entre estos estaba pues que en la noche se despertaba totalmente exaltado diciendo que había un monstruo. Cuando entraba al centro infantil se escondía debajo de las mesas. Ya le tenía miedo a la oscuridad cuando nunca le había tenido miedo a la oscuridad. Entre estos se quitaba los zapatos porque decía que no quería ir al centro infantil. También eran cambios muy notorios de que no quería ir porque le daba miedo el centro infantil. Ese era el cambio de comportamiento. ¿Y cuáles fueron esos cambios físicos o qué manifestó el niño en su cuerpo para que usted tuviera esta sospecha? Bueno, lo que manifestó obviamente fue verbal cuando reaccionamos, porque a veces pecamos por ignorantes. Pero entonces mi hijo nos manifestó que un amigo grande del centro infantil le tocaba sus partes íntimas y que le estaba doliendo, que le había tocado con los dedos. Entonces procedimos a llevarlo al hospital El Consejo, donde con la psicóloga manifestó muchísimas cosas más. Entre eso fue que le tocó sus partes íntimas con los dedos, como acabé de decir, que le había avisado a la profesora Trinidad Cecilia López y que esta no le había hecho caso. También manifestó que le había hecho besar el pene, que le besaba las orejas y que le decía que no le besara la boca. Entendemos que es doloroso, mamá, y esta denuncia que usted hace también la hacen otras 13 familias, porque en total serían 14 los menores. Rápidamente, la abogada Marilu Arias, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Está libre? ¿Qué ha pasado con él? Por ahora el ente acusador lo está tratando como un presunto violador, ¿cierto? Y a la vez de ser presunto, en estos momentos no sabemos la ubicación de él. Sabemos que en buen comienzo le dieron a él unas vacaciones no remuneradas, ¿cierto? Y en este momento está siendo el ente el acusador quien está haciendo las investigaciones, pues le hace un llamado de atención. Y es que por favor le dé celeridad a este caso. Necesitamos, por favor, justicia. Y la justicia no se puede quedar en los anaqueles, inmediatamente pasando años y años esperando la justicia. Que se haga justicia pronto, por favor. Muy bien, abogada, muchas gracias. Es el clamor entonces que tienen estas familias y también la abogada que está llevando este proceso. Por parte de Buen Comienzo informaron que el hombre en el estado de presunción por el momento fue retirado de su cargo y que ya pasa en este momento un proceso administrativo mientras la Fiscalía debe responder cómo avanza esta investigación. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:08 de la mañana, un accidente se presentó en el municipio de Río Negro, Antioquia, en donde un hombre cayó desde un quinto piso de un centro comercial, perdió la vida, murió y al parecer, según han indicado los organismos de emergencias, perdió el control de su motocicleta de alto cilindraje cuando cayó al vacío. Más adelante en minutos ampliaremos estas noticias desde Medellín. Así es, Yusi, muchísimas gracias. Y cada 24 horas, 76 personas son víctimas de violencia sexual. En 5 meses hay más de 11.000 denuncias. Estilo Engas tiene el reporte. Stick, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, cordial saludo y muy buenos días. Pues mire, según las cifras de la policía, son 11.513 víctimas de violencia sexual solo en los primeros 5 meses de este año. Eso significa que en promedio cada día hay 76 víctimas. Lo más preocupante es que los que más se ven afectados son los menores de edad. La cifra que maneja la policía es 5.304 casos solo en esos primeros 5 meses. En segundo lugar, aparecen las mujeres con un registro de 3.294 casos y los adolescentes con 2.915. Los menores de edad son más vulnerables y aquí hay un hecho terrible. Cuando vamos a mirar la procedencia del agresor, y esto es lo que es vergonzoso, un porcentaje nada despreciable de los agresores sexuales están dentro del círculo más cercano, más íntimo de la persona. Digamos, la gente tiene la fantasía de que si sale tarde en la noche, entonces va a ser víctima de una violación. Sí,
efectivamente hay ataques sexuales en la vía pública. Pero si comparamos el número de ataques sexuales en la vía pública y los contrastamos con los ataques en el seno de la vivienda, son impresionantes las cifras. Entonces el cinturón, papá. Mire, en su mayoría estos abusos sexuales se cometen sin empleo de armas, según las cifras registradas. Y siendo las 11:10 de la mañana hablamos de otra importante noticia, y es que inicia julio, pero las cifras de junio por parte de la pandemia de COVID-19 que registra el Ministerio de Salud fueron las peores. En todo el mes anterior fueron 17.770 víctimas por este letal virus. Vamos con las cifras diarias registradas. Los nuevos casos, 27.908 registrados en un solo día. El total de casos, 4.240.928. Los casos activos llegan entonces a 185.970. Los fallecidos reportados el día de ayer, 610, para un total de 106.544 fallecidos. Los recuperados aumentaron con 27.846 para un total de 3.936.156. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país, 114.286. Hay una gran preocupación entre los gremios médicos y tiene que ver por la capacidad, la ocupación de las camas de cuidados intensivos, especialmente en Bogotá, pues en este momento la ocupación es mayor al 95%. Julio inicia con solo 90 camas disponibles. Para hablar de este tema nos acompaña Dione Cruz, ella es la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública. Dione, bienvenida a CMI. Cuéntenos cómo está Bogotá en este momento por la pandemia del COVID-19. Bueno, Bogotá reúne el 30% de los casos del país, eso quiere decir 1.250.000 casos confirmados de contagio. Las localidades que están en una situación más grave, querido Esti, definitivamente Kennedy, Suba, Engativá, Bosa y Usaquén, que reúnen el 55.6% de los casos de contagio del nivel Bogotá. En cuanto a fallecidos, tenemos 23.688 víctimas fatales por el COVID-19 y queremos invitar a la ciudadanía a realizarnos la prueba PCR para descartar que no seamos positivos e inmediatamente descartado acudamos de manera puntual a los lugares de vacunación. Nos agendemos, busquemos con la CPS, si es necesario con la Superintendencia Nacional de Salud, pero aquellas personas que están en los grupos de riesgo, que tienen comorbilidades, que tienen exposición al contagio, deben ser vacunadas con toda la prioridad del caso. Muchas gracias, Dione. Pues en este momento en la capital se registran 12.467 casos activos de COVID-19. Sin duda, la ciudad más atacada por el coronavirus COVID-19. El desarrollo de estas tres noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido. Desde la localidad de Teusaquillo, informó Estiglo Engas para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Hay polémica en Bogotá por la mesa de diálogo que será instalada entre el distrito y los jóvenes de la primera línea. Diana Giraldo, muy buenos días. ¿Cómo será este proceso? Luisa y televidentes, tengan todos muy buenos días. Pues hasta ahora los saludos desde la Secretaría Distrital de Gobierno, porque sobre el mediodía se instalará esta mesa de garantías y concertación entre la Alcaldía de Bogotá y la denominada Primera Línea. Por eso hasta ahora nos acompaña el Secretario de Gobierno, Luis Ernesto López, a quien le damos la bienvenida a Noticentro 1 CMI. Secretario, ¿quiénes participarán en esta mesa? ¿Ya está confirmada la presencia de las primeras líneas? Se lo pregunto porque sabemos que hay liderazgos difusos y desde las Américas ya se están conociendo algunos comunicados donde estas primeras líneas dicen que no van a venir. Diana, bajo esa autodenominación de primera línea hay toda suerte de grupos muy heterogéneos, con liderazgos muy distintos, unos interesados en construir diálogo, en construir propuestas de soluciones y una agenda para los jóvenes, y otros que lamentablemente no están interesados en construir. Por eso, a lo largo de más de un mes, las Naciones Unidas y la Iglesia han venido trabajando con distintos grupos en las localidades para, a través de una metodología, ayudarles a plantear agendas claras y mecanismos de diálogo que permitan encontrar salidas. Después de este mes, ellos solicitan este espacio que vamos a abrir hoy en el archivo distrital, y esperamos, con mucha prudencia y mucha moderación en las expectativas, esperamos que el diálogo prospere
ya nos confirmaron de 10 localidades, organizaciones, incluidas también las Américas. Es natural que en estos momentos haya algunas tensiones, justamente por la misma dinámica que se ha generado en Bogotá. ¿Va a estar presente la alcaldesa? ¿Cómo será la metodología? ¿Quién liderará esa negociación? Yo estaré personalmente al frente del diálogo, nos acompañará las Naciones Unidas, nos acompañará la Iglesia Católica, estará Monseñor Henao, que ha solicitado, muy generosamente ha ofrecido su acompañamiento, y estarán delegados de grupos de asambleas populares juveniles, grupos de espacios humanitarios y de primeras líneas de 10 localidades de Bogotá que confirmaron su presencia. No todos los que han estado en las calles estarán representados en ese espacio, justamente por lo disperso, desconcentrado y atípico, digamos, de estos procesos urbanos con los cuales hemos decidido iniciar este espacio de diálogo. Secretario, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el distrito? ¿Cuál es el alcance de la administración en esta negociación en el cumplimiento de esas peticiones de las primeras líneas? Porque, entre otras cosas, ellos piden un reconocimiento político. Lo primero es que hay muchas cosas que puede hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá y estamos dispuestos a encontrar salidas en eso. Nos han pedido, por ejemplo, en Kennedy que haya una casa de la cultura para jóvenes. En Ciudad Bolívar hay unas peticiones concretas de apoyo a grupos de hip hop, inversión en cultura, en educación, en música. Todo eso lo puede hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá y estamos plenamente dispuestos a encontrar oportunidades para estos chicos en educación, en cultura, en recreación, en emprendimiento, en oportunidades de trabajo y de empleo. Para eso estaremos allí. Hay cosas que no son de la competencia nacional, del distrital, perdón, son de la competencia nacional. Estamos también dispuestos a lograr que a través de ese espacio, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno, con el Congreso, se puedan tramitar algunas cosas. A lo que no estamos dispuestos es a ceder un solo milímetro en cualquier situación que pueda presentar o generar violencia. Los bogotanos no aguantan un minuto, un segundo más de bloqueos. Los bogotanos no queremos ninguna forma de violencia, venga donde venga. Eso es una línea roja absolutamente clara. Secretario, ya se había instalado una mesa de estas características en el Portal de las Américas y pues no funcionó porque hemos visto que siguen los hechos de vandalismo en las localidades de Kennedy, Suba y Usme. ¿Cómo garantizar que este encuentro sí termine en algo? No funcionó porque, como te lo decía, lamentablemente estos procesos son muy distintos a los que se conocen tradicionalmente. O sea, no es un pliego, ni un sindicato, ni unos voceros, son procesos sin liderazgos, son procesos muy heterogéneos, son procesos que no se hablan entre sí, así que lo que hemos hecho a lo largo de ese mes, desde que tuvimos el primer espacio, es que las Naciones Unidas y la Iglesia se han convertido en facilitadores, en orientadores, en pedagogos, para que estos procesos sin orden, sin vocerías, nazcan vocerías, nazcan agendas concretas para discutir y por eso esperamos que salga mejor. Secretario, muchísimas gracias. Pues ahí está la posición del distrito a pocas horas de que inicie este encuentro entre las primeras líneas y la Alcaldía de Bogotá como un mecanismo para frenar esa violencia y vandalismo que se ha venido presentando en los sectores del Portal Américas, Portal Suba y también en Usme. Nosotros estaremos muy pendientes del desarrollo de esta información y regresaremos más adelante desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Así es, Diana, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI. Pero al regresar espere. Otro ataque sicarial en Bucaramanga, 2 fallecidos. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. 500 comercios administrarán 5 zonas de espacio público en el norte de Bogotá para fortalecer la reactivación económica y revitalizar estos espacios. Luisa, muy buenos días. ¿En qué consiste esta medida? Luisa, televidente, buenos días. En medio de la reactivación económica total en Bogotá se han recuperado el 30% de los empleos. Sin embargo, hay unos comercios que todavía están rezagados, sobre todo aquí en la zona rosa. Es por eso que esta iniciativa es un acuerdo entre la Defensoría del Espacio Público y los comerciantes de la Asociación de la Zona Rosa. ¿En qué consiste? Los comerciantes van a administrar 5 zonas de espacios públicos de este lugar para realizar distintas actividades publicitarias, culturales, que van a beneficiar a gastrobares, bares, restaurantes y almacenes de moda. Esas actividades se van a poder realizar en el espacio público y a cambio los comerciantes deberán cumplir con el aseo de los lugares para revitalizar esas zonas, también reparando las fuentes, andenes y bancas que están en estos lugares para que los ciudadanos puedan tener una mejor atracción. Con esto se va a intentar aportar a la reactivación económica que, aunque avanza en Bogotá, va un poco a paso lento.
en algunas zonas. Vamos a tener un modelo de aprovechamiento económico del espacio público que nos va a permitir reinvertir en la ciudad. O sea, que todos los recursos que se capturen de eventos, ferias y todo lo que hagamos nosotros junto a la Asociación Zona Rosa en este caso, van a retornar a la ciudad mejorando, por supuesto, andenes, parques, todo el espacio público. Luisa, y estábamos revisando las cifras que entregó el DANE en las últimas horas. En Bogotá el desempleo bajó del 19.2% al 18.1%. Los comerciantes, por supuesto, se alegran por esta noticia y aseguran que lo primero que van a realizar en estas zonas es un comercio o un mercado campesino para que los agricultores lleguen hasta la capital del país y los restauranteros que están acá puedan adquirir los productos de manera directa. Aquí se van a beneficiar los dos. En este sector diariamente transitan 50.000 personas. La idea de estas actividades y de tomar estos espacios es que se duplique esta cifra para tener una mejor reactivación económica. Sobre las 12 del mediodía, todos los detalles. Así es, Luisa, muchas gracias. Y se siguen presentando hurtos a establecimientos comerciales en Cali. Los delincuentes usan armas de fuego y en uno de los casos la víctima resultó herida. ¿Dónde ocurrió esto y qué dicen las autoridades? Sebastián, muy buenos días. Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Este caso ocurrió en el barrio Villa del Lago, en el oriente de la capital del Valle. Las autoridades, a través de este video que ustedes van a observar en pantalla, se encuentran adelantando la respectiva investigación para poder capturar a los responsables de este impactante hurto. Como ustedes observan, los dos sujetos utilizan un arma de fuego para intimidar a un cajero de un establecimiento comercial. Luego de un forcejeo por varios segundos, la víctima es sacada a la fuerza de su lugar de trabajo y agredida en múltiples ocasiones. Este hombre, en un intento por refugiarse, por buscar ayuda, recibe un disparo por parte de los delincuentes. Estos sujetos luego roban el dinero de la caja registradora y huyen del lugar. La víctima está fuera de peligro y permanece en un centro asistencial. Mientras tanto, la policía también indicó que capturaron a dos sujetos que robaron también un establecimiento comercial, esta vez en el sur de la ciudad. Utilizaron un arma traumática modificada para poder intimidar tanto a los comensales como al propietario del establecimiento comercial. Estos dos sujetos fueron capturados por la policía. Este año se han presentado 10.159 hurtos en todas sus modalidades. El que tiene un aumento es el hurto a personas, en un 29%, aumentó con 7.767 denuncias. Y en otras noticias de la región, la familia del joven que fue capturado presuntamente por estar involucrado en el asesinato de un funcionario del CTI el pasado 28 de mayo, identificado como Freddy Bermúdez Ortiz, la víctima, y el detenido Jason Muñoz, de 23 años, está defendiendo su inocencia. Dice que es un joven que estudió, es un joven emprendedor dedicado a las confecciones, tiene de hecho su propia marca y está esperando que su defensa pues logre demostrar su inocencia en esta captura que se realizó hace pocos días aquí en la ciudad. Entre tanto, Noticentro 1 CMI habló con el abogado de este joven, Sebastián Caballero, e indicó que están recopilando todos los elementos probatorios para poder demostrar la inocencia de este joven, identificado, reiteramos, como Jason Muñoz, de 23 años. Y también fueron enviados a prisión. Por otro lado, de acuerdo con información que entregaron las autoridades, los 3 hombres que habrían participado en agresiones contra un patrullero de la policía durante las violentas manifestaciones que se presentaron en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Nosotros seguiremos pendientes a estos casos, sobre todo de las detenciones desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Así es, Sebastián, gracias. Un juzgado de Barranquilla profirió una orden de captura contra el padrastro del niño muerto en una vivienda del suroccidente de la capital del Atlántico. La búsqueda se extiende por toda la costa atlántica. Jorge Castro tiene el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. En esta búsqueda y en el propósito de que la ciudadanía colabore para proceder a su captura, la Alcaldía de Barranquilla ha ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por quien informe el lugar exacto en donde se encuentre el padrastro del niño Fernando. Fue identificado el padrastro del menor como Javier II Fernández Hernández, un hombre oriundo del departamento de La Guajira, quien hacía menos de un año
tenía una relación sentimental con la mamá del menor. La progenitora del niño estuvo en la capital del Atlántico asistiendo a las honras fúnebres del pequeño que se cumplieron ayer en el Cementerio Universal de Barranquilla. Más adelante tendremos otros detalles de esta noticia desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. 2 muertos y 2 heridos deja una jornada violenta en Bucaramanga. Eduardo Herrera, muy buenos días. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? Hola Luisa y televidentes, muy buenos días. El primer hecho sicarial sucedió aquí, en zona boscosa del barrio La Castellana al sur del área metropolitana de Bucaramanga. Según testigos, en horas de la tarde, 2 sujetos a bordo de una moto llegaron a ese sitio y acorralaron a 3 jóvenes que se encontraban aquí reunidos. Dispararon contra ellos y lamentablemente un joven conocido como alias El Burro perdió la vida. Los otros 2 jóvenes resultaron gravemente heridos y en este momento se recuperan en un centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga. Y en otro hecho sicarial, pero también en el sur del área metropolitana, murió un joven deportista de tan solo 23 años. Al parecer, este joven estaba visitando un amigo en esa zona cuando unos sujetos que minutos antes habían atracado una carnicería, se robaron un cuchillo y media cuadra después abordaron a este joven deportista de tan solo 23 años y le quitaron la vida por robarle un celular. Nosotros más adelante continuaremos con el desarrollo de esta noticia desde Bucaramanga. Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Eduardo, muchas gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar espere. Más de 400 personas han fallecido por ola de calor en Canadá. Volvemos. La inclemente ola de calor que azota a Canadá ya ha acabado con la vida de más de 450 personas que murieron por muerte súbita. Fueron interrumpidas las labores de rescate en el edificio en Miami por miedo a un colapso de lo que queda en pie. Y en Brasil, Bolsonaro enfrenta petición de juicio político por su gestión durante la pandemia. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las autoridades canadienses elevaron a varios centenares el número de muertes causadas por la ola de calor extrema sin precedentes que sufre el oeste del país, al mismo tiempo que la localidad que estableció el récord de temperaturas al superar los 49 grados centígrados tuvo que ser evacuada por un gran incendio. El número de muertes repentinas se ha disparado a 486, el triple de lo que es normal en estas fechas. Las autoridades aseguran que el número es preliminar y que es muy probable que siga aumentando en los próximos días porque la mayoría de los fallecidos eran personas que vivían solas en viviendas con poca ventilación. Luego de 8 días laborales de búsqueda en el condominio Champlain Towers, tras el desplome de 12 días de una de las construcciones, los rescatistas anuncian que las tareas de rescate se tuvieron que interrumpir por el peligro del colapso del edificio que quedó en pie. Las autoridades temen por la estabilidad de la construcción y esperan las recomendaciones de los ingenieros para evaluar cómo continuar. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa Jill dejaron la Casa Blanca para viajar al sureño estado de Florida, al lugar donde se derrumbó el edificio y que ha dejado hasta el momento al menos 18 personas muertas y 140 desaparecidas. La organización Trump y su director financiero Allen Weisselberg fueron imputados por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan, pero se espera que los cargos se revelen en las horas de la tarde. El director financiero, quien ha servido a la familia Trump lealmente por 40 años, se entregó este jueves a las autoridades de Nueva York tras ser imputado. La organización asegura que los cargos son políticos y que es un intento de dañar al expresidente. Son acusados de cargos relacionados con presunta evasión de impuestos a través del uso de beneficios por la compra de apartamentos y por matrículas en escuelas privadas, para encubrir así primas y otras bonificaciones a sus directivos, de manera que éstas no fueran declaradas a la Oficina de Impuestos. Estas acusaciones supondrían un revés para Trump en su presunta intención de ser candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Cuando los puntos que ganas usando tus tarjetas BBVA te dan las vacaciones que quieres, todo hace clic. Busca viajes BBVA. El certificado sanitario adoptado por los países de la Unión Europea entró hoy formalmente en vigor con la esperanza de revivir los viajes y relanzar el turismo, a pesar de las amenazas de un freno por la propagación de la variante Delta del coronavirus.
El documento, un código QR, se puede llevar en un teléfono o impreso. Certifica que el portador ha sido completamente inmunizado con una de las vacunas probadas en la Unión Europea. Dio negativo en un examen reciente o ya goza de inmunidad por haber superado la infección. La intención es que el certificado permita viajar por los 27 países del bloque, que estarán obligados a aceptar en su suelo a viajeros que ya estén completamente inmunizados. Un grupo de más de 120 personas, incluyendo partidos de derecha, movimientos sociales, sindicatos y asociaciones, presentaron un super pedido de impeachment para el presidente Jair Bolsonaro, acusado de unos 20 cargos, en medio de denuncias de corrupción vinculadas a la compra de vacunas contra el coronavirus. Se requiere el voto de al menos 342 diputados para avanzar con el proceso, y es probable que un bloque de partidos al que pertenecen los presidentes de la Cámara de Diputados bloquee nuevamente cualquier proceso de impeachment. Llegan 2.500.000 vacunas entregadas por Estados Unidos. ¿Cómo será la logística? Polémica por mesa de diálogo entre distrito y jóvenes de primera línea. Escándalo en Medellín por caso de abuso sexual contra menores de edad. Cada día, 76 personas son víctimas de violencia sexual. Ordenan captura de padrastro por muerte de niño de 11 años en Barranquilla. Junio, el peor mes de la pandemia en número de fallecidos y contagios. Otro ataque sicarial en Bucaramanga. 2 muertos y 2 heridos. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Llegó a Colombia el cargamento de 2.500.000 vacunas de Janssen donadas por el gobierno de los Estados Unidos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó cómo será la distribución de estas dosis. Carlos Ruiz tiene el reporte. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un cordial saludo y también para los televidentes. El presidente Iván Duque vino hoy a la base militar de Catán en el aeropuerto El Dorado a recibir las 2.500.000 dosis de vacunas Janssen que donó para Colombia el presidente Joe Biden en una conversación que tuvieron a comienzos de esta semana los dos mandatarios. El presidente Duque destacó este gesto del mandatario de los Estados Unidos como una reafirmación de la alianza que tienen los dos países para combatir los males de la humanidad, pero especialmente este de la pandemia producida por el COVID-19. Que hoy tiene este bello gesto con nuestro país, esto de amistad, de solidaridad y de alianza. Hoy llegan estos 2.5 millones de vacunas que van a atender a 2.5 millones de colombianos, que van a salvar vidas, que van a producir esperanza y beneficios para nuestro país. El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Mark Wells, trajo un mensaje del presidente Biden. Hay que colaborar juntos en el combate de esta pandemia. El presidente Biden ha dicho que Estados Unidos se ha comprometido a servir de arsenal global de vacunas para ayudar a acabar con la pandemia en todo el mundo. Reconoce que este no es un reto al que cada país puede enfrentarse por sí solo. Solo podemos vencer la pandemia juntos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que estas vacunas serán utilizadas preferencialmente para inmunizar a los mayores de 50 años y a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Estas vacunas, 2.5 millones, van a ser distribuidas de la siguiente manera. 1.5 millones van a estar distribuidas hacia grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, muy concentradas en la población mayor de 50 años. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen especialmente a la población mayor de 50 años. Queremos llegar a superar el 90% de la población mayor de 50 años que tiene el mayor riesgo que sea vacunada en una gran campaña, aprovechando que es una vacuna de una dosis que se va a llamar, señor presidente, Vacúnate de una. Con Carlos Ruiz desde la base militar de Catán, Noticentro 1 CMI. En manos de la Fiscalía ya está el caso del hombre señalado de abusar de 14 menores en una casa hogar en Medellín, que recibe el apoyo de la Alcaldía y del Bienestar Familiar. Yusi Chaparro, ¿qué viene en este proceso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Este proceso tiene fases, según lo han expresado los abogados. El primero es en el que en este momento están y es la parte administrativa, retirando a este hombre señalado de cometer el abuso sexual a niños entre los 2 y los 5 años, retirándolo del cargo. En este momento también está cerrado el hogar infantil que está justamente al fondo y ya luego inicia una investigación y queda en manos de la Fiscalía. Justamente la familia y los abogados tienen un clamor hacia las autoridades para que este hecho no quede impune, para que logren establecer a través de los médicos legistas si se presentaron estos abusos sexuales y una vez confirmados puedan capturarlos. Según denuncias de los familiares, los aberrantes casos de presuntos abusos sexuales se presentaron en este hogar de Buen Comienzo en el barrio Santa Cruz de Medellín. Señalan que un funcionario auxiliar de nutrición sería el responsable. Un niño de 4 años fue el primero en alertar a su mamá, a quien le expresó molestias físicas y tuvo cambios en la conducta. Tenía pesadillas de noche, no dormía, se orinaba en cualquier parte, comportamiento agresivo, muy distraído totalmente, antisocial. Hace poco le celebramos 4 años y los disfrutaron más los niños que fueron a la fiesta que él porque estaba totalmente distraído. Pero él no fue el único. Después de revelar este caso, otras familias denunciaron que 13 menores también habrían sido víctimas de abuso sexual. La médica llegó hasta la médica legista, que lo revisó lógicamente con la experiencia que ellos tienen. Y mi esposa cuenta que se puso arrozuda y le dijo: mamá, esto es muy duro, pero el niño presenta signos de abuso sexual muy evidentes, de agarro en sus esfínteres. Y bueno, desde ahí ya todo se volvió muy diferente, ¿cierto? Aseguran que inicialmente en el hogar infantil no les prestaron atención y tuvieron que acudir a médicos para determinar si hubo abuso. Mi niño en las noches se levantaba supremamente exaltado, como cuando uno se cae de la cama, y me abrazaba y me decía: mamá, un monstruo. Entonces yo lo abrazaba supremamente fuerte. Cuando la abuelita lo iba a llevar al centro infantil, él se hacía el dormido, como con pereza de ir a este lugar, se quitaba los zapatos y decía: no quiero ir, por favor no me lleves. El hogar infantil hace parte del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Directivos respondieron que el hombre fue retirado del cargo y que se inició un proceso administrativo. Fue la valentía de los padres que se activó el Código Fucsia y todos los protocolos a los cuales las autoridades son competentes. Y a la vez que se viene una investigación penal y a la vez solicitamos justicia para que esto no quede totalmente impune y que la persona que ha cometido todos estos hechos contra la niñez inmediatamente pague justicia. En realidad, justicia es lo que necesitamos. No necesitamos discursos políticos, necesitamos son hechos concretos con las víctimas. En el hogar infantil estudiaban en total 72 menores. El hombre señalado del presunto abuso pertenecía a una empresa que opera el lugar. Tiene entre 45 y 50 años y llevaba casi 7 años allí. Los padres aseguran que por el momento no han recibido acompañamiento psicológico, todo está en manos de abogados, pero ya se activó este Código Fucsia, así también lo explicó el director del programa Buen Comienzo, José Wilmar Sánchez. Buen Comienzo es la unidad responsable de toda la política pública de primera infancia en la ciudad. La contratación de cada uno de estos operadores es un proceso técnico con unos lineamientos, unos estándares de calidad que evaluamos y lógicamente allí a cada operador también se le exigen el cumplimiento de unas condiciones para la prestación del servicio. Algunos me preguntaban el día de ayer por qué no se le hizo evaluación. Se le hacen evaluaciones de seguimiento, de entrevista, de desempeño a cada uno de los servidores que están en atención directa con los niños. Es un empleado de una entidad privada como ULSAP. Hace pocos minutos también se pronunció el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien dijo que esto hace parte del programa Un Operador de este hogar infantil que estaba desde el año 2012 y que también entrarán en investigación otras personas para establecer por qué este hombre, quien es un auxiliar de nutrición, estaría acompañando a los niños al baño y estando a solas con ellos cuando no estaba dentro de sus funciones. Esto desde Medellín a las 12:11 del mediodía. Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Cada 24 horas, 76 personas son víctimas de violencia sexual. En 5 meses, las autoridades han recibido más de 11.000 denuncias. Steve Vengas tiene el reporte. Steve, buenas tardes.
Hola Luisa, televidentes, cordial saludo, buena tarde. Pues mire, son 11.513 víctimas que deja el flagelo de la violencia sexual en Colombia en solo 5 meses, entre enero y mayo de este año 2021. Hay que decir que los más afectados son los niños, el territorio donde más se denuncian casos, el departamento de Antioquia. La violencia sexual es uno de los delitos más frecuentes en Colombia. En pleno siglo XXI se siguen presentando aberrantes casos donde las víctimas resultan ser en su mayoría menores de edad. Cifras consultadas por este noticiero muestran un desgarrador balance y panorama. 11.513 personas víctimas de este flagelo dejan solo 5 meses de este año. Eso significa que en promedio hay 76 abusos diarios. Ya ahí de entrada tenemos un problema. Esas son las denuncias que se reciben y las que no se reciben. Entonces eso hace mucho más dramático el escenario. Los niños y niñas son los más vulnerables y es que solo entre enero y mayo se han denunciado 5.304 casos donde hay abuso de estos pequeños. En segundo lugar están los adultos, en especial las mujeres, con 3.294 víctimas y por último los adolescentes con 2.915 registros. Los menores de edad son más vulnerables y aquí hay un hecho terrible. Si comparamos el número de ataques sexuales en la vía pública y los contrastamos con los ataques en el seno de la vivienda, son impresionantes las cifras. Entonces es vergonzoso tener que reconocer que hay más riesgo en el hogar de las personas que en la misma calle. Todo está fallando. Todos estamos fallando. Estamos cansados de los violadores, pero también de la negligencia y la falta de cuidado de las instituciones encargadas de la atención de los niños. La modalidad más frecuente es sin empleo de armas, 7.396 casos, con elementos contundentes 2.020, con armas blancas 440 casos, con escopolamina 290 y con armas de fuego 52 casos. Resulta que la cifra más elevada es sin armas, porque ocurre en el seno del hogar. Ahí lo que se utiliza es la coacción. Si tú llegas a decir esto, voy a matar a tu mamá o voy a agredir a tal cosa. Entonces es el sometimiento psicológico, la manipulación, la coacción. Las zonas donde más abusos se presentaron en este lapso de tiempo fue Antioquia con 1.370 casos, Bogotá con 1.364, Valle con 891, Cundinamarca 697, Bolívar 476 abusos, Atlántico 443 y el Meta con 312. Crítico panorama el que deja este flagelo. En el año pasado se registraron en el mismo lapso de tiempo 12.105 casos, lo que significa que no cesan los abusos sexuales, especialmente a menores de edad. Y siendo las 12:14 de la tarde, hablamos de otra importante noticia, tiene que ver con el aumento de contagios y de muertes por COVID-19. Más de 27.000 casos y 610 decesos se registraron por parte del Ministerio de Salud. Junio sin duda fue el peor mes del año por las cifras registradas diarias de muertes y contagios de coronavirus. En el último informe se confirmó que otras 27.908 personas se infectaron de COVID-19. El total de casos llegó a 4.240.928. Los casos activos ya son 185.970. Los fallecidos aumentaron con 610 para un total de 106.544. Los recuperados aumentaron también con 27.846 para un total de 3.936.156. Se procesaron en los laboratorios del país 114.286 pruebas. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 27 de junio, 32.376 contagios, 664 muertes. 28 de junio, 28.478 contagios, 648 muertes. 29 de junio, 25.880 contagios, 608 muertes. Ayer con 27.908 contagios, 610 muertes. Bogotá sigue siendo epicentro del brote por COVID-19. En este momento la ocupación de las UCI superó el 95%. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá llegó al 95.9%. En este momento hay ocupadas 2.161 camas de 2.253. Es decir, solo quedan 92 camas disponibles en este nuevo mes de julio.
Bogotá sigue en alerta roja, la fase más crítica en la que puede estar la ciudad, esto ante la rápida transmisión del virus persona a persona. Bueno, Bogotá es el epicentro en este momento de la pandemia por COVID-19 del país, reuniendo la mayor cantidad de casos de contagio y un impacto de mortalidad severo que ha afectado de una manera impresionante a los grupos de riesgo, a las personas mayores de 55 años en promedio, personas que tienen comorbilidades, hipertensos, obesos, personas que padecen diabetes, cáncer, problemas de VIH, problemas de tipo respiratorio, han sido muy afectadas. Y el COVID persistente, que a pesar de la aparente recuperación, acompaña con sintomatología adversa durante bastante tiempo a las personas. Actualmente los casos activos son 12.467. Los que se han infectado han sido 1.256.087 capitalinos. Las muertes registradas en Bogotá en medio de 16 meses de pandemia son 23.688. Pero queremos invitar a la ciudadanía a que se realicen las pruebas PCR de detección del COVID-19. Con el apoyo de la Secretaría de Salud se ha venido ampliando la capacidad, pero hay que seguir incrementando. Hay que aumentar esa capacidad diagnóstica, igualmente de estudios genómicos, descartando que nosotros seamos positivos o de pronto asintomáticos y estemos transmitiéndole a personas cercanas que amamos y que pueden ser más débiles y cuyo desenlace va a ser fatal. Las localidades con mayor foco de contagio son Suba con 175.286 casos, Kennedy con 153.493, Engativá con 132.607, Bosa con 88.107 contagios y Usaquén con 87.105. A las comunidades que habitan en estas localidades, a los comerciantes y empresarios, seguir controlando los aforos. Tener muchísimo cuidado con la población, guardar el distanciamiento físico, mantener un lavado de manos, el tapabocas bien puesto, en esto no podemos bajar la guardia y procurar alejarnos de la ingesta de licor, de los bares, tabernas, discotecas en estas localidades. Definitivamente no es conveniente ningún tipo de aglomeración. Los ciudadanos más afectados en este momento por la pandemia del COVID en Bogotá son las personas con rango de edad entre los 30 a 39 años. A pesar de toda esta tragedia que se vive por las pérdidas humanas, algunos se resisten a usar bien el tapabocas y a cumplir con lo básico para combatir la pandemia. Desde el centro de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, capturan a padrastro por crimen de niño de 11 años en Barranquilla. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Esta tarde se instalará la mesa de diálogo entre el distrito y los representantes de la primera línea de Bogotá para buscar salidas a los hechos de violencia que se han registrado en la capital. El diálogo, que ha generado polémica, contará con el apoyo de Naciones Unidas. Diana Giraldo, ¿a qué hora inicia este encuentro? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Es incierto lo que pasará en ese encuentro, que empezará a la 1 de la tarde en el archivo distrital entre la alcaldía y las primeras líneas. Y es que en la mañana de hoy se han conocido varios comunicados, sobre todo de las primeras líneas de Suba y Las Américas, en los que anuncian que no participarán. Hay mucha desconfianza de estos jóvenes en la institucionalidad, y los que están dispuestos a sentarse en esa mesa lo harán encapuchados y no se identificarán. Los detalles de este encuentro en la siguiente nota. Aunque se conocieron comunicados como este, en los que se anuncia la no asistencia de las primeras líneas a la reunión, el distrito mantiene en pie la instalación de la mesa, a la que, según dice el secretario de Gobierno, está confirmada la presencia de 30 organizaciones juveniles. Ya nos confirmaron de 10 localidades, organizaciones, incluidas también Las Américas. Es natural que en estos momentos haya algunas tensiones, justamente por la misma dinámica que se ha generado en Bogotá. Las expectativas son moderadas, pero el distrito insiste en el diálogo como la vía para restablecer el orden público en las localidades de Suba, Kennedy y Usme. A lo que no estamos dispuestos es a ceder un solo milímetro en cualquier situación que pueda presentar o generar violencia. Los bogotanos no aguantan un minuto, un segundo más de bloqueos. Los bogotanos no queremos ninguna forma de violencia, venga donde venga. Eso es una línea roja absolutamente clara. El secretario de Gobierno liderará el encuentro, que tendrá lugar en el archivo distrital. Estaré personalmente al frente del diálogo. Nos acompañará las Naciones Unidas, nos acompañará la Iglesia Católica, estará Monseñor Henao, que ha solicitado, muy generosamente ha ofrecido su acompañamiento, y estarán delegados de grupos de asambleas populares juveniles, grupos de espacios humanitarios y de primeras líneas de 10 localidades de Bogotá que confirmaron
su presencia. La alcaldesa Claudia López no asistirá por lo pronto a la reunión, pero no se descarta su presencia en nuevos encuentros. Muy bien, el distrito ha sido claro en que es muy prudente de cara a este encuentro, que además se instala atendiendo las peticiones de estas primeras líneas. Nosotros estaremos muy pendientes de esta reunión que tendrá lugar en el archivo distrital y ampliaremos esta información en la emisión central de CMI a las 8 de la noche. Siga usted, Luisa, y televidentes, con mucha más información en estudio. Buenas tardes. Diana, muchas gracias. Noticentro 1 CMI conoció una serie de interceptaciones telefónicas hechas a 7 presuntos integrantes de la primera línea en el eje cafetero. Las interceptaciones telefónicas conocidas por este noticiero fueron hechas por la Dijín de la Policía y la Fiscalía para detectar los movimientos de los presuntos responsables de actos de vandalismo en diferentes ciudades del país. Las grabaciones comprometen a supuestos integrantes del grupo de la primera línea. En una primera grabación hablan sobre bloquear las vías en Armenia. Le digo, perro, a ver a qué hora estamos allá para tomarnos 18 y 19. Listo, ya lo digo, pa. Dale, mano, vale vos. Ramsey, sobra decirlo, si necesita que estalle Armenia, solo es que me llame, yo estallo acá, huevón. En una segunda grabación, un hombre desconocido pide autorización para bloquear más vías, sin embargo es interrumpido por el presunto integrante de la primera línea, quien le dice que no hable sobre dichos temas telefónicamente. Aquí acá pues una muchacha llamó a la gente de la Minga y ellos pues van a hacer como que una reunión ahorita y como que ellos también se van a unir ahorita más tarde. Pero entonces usted me dirá, cerramos de una vez lo que usted me diga, yo aquí los convoco y ya porque... Perro, no diga eso menos por teléfono. En otra grabación, supuestamente planean atacar un establecimiento de comercio. Mañana borren ese hijo de puta flyer de lo del éxito, vamos a hacerlo del éxito, pero vamos a hacerlo sordero, que sea un bombazo. Listo, pa. En otra interceptación hablan de adquirir un artefacto explosivo. Me están consiguiendo 2 bombas de gas, para meternos en una habitación, estallar las 2 bombas y resistir ahí. El fiscal general advirtió que el ente investigador adelanta varios procesos en diferentes ciudades del país contra los presuntos integrantes de este grupo por delitos como terrorismo, daño en bien ajeno y hasta homicidio. En otras noticias, 500 comercios administrarán 5 zonas de espacio público en el norte de Bogotá para fortalecer la reactivación económica y revitalizar estos espacios. Luisa, ¿en qué consiste esta iniciativa? Luisa, buenas tardes. La saludo desde la primera zona que va a administrar el comercio. Son 5 zonas de espacio público de este lugar. La zona rosa en el norte de Bogotá. Consiste en que aquí los comerciantes podrán realizar eventos culturales, publicitarios y restauranteros, dueños de gastrobares y bares se van a ver beneficiados. Esto a cambio de arreglar lo que la misma ciudadanía ha maltratado, lo que son andenes, bancas, también fuentes y espacios como los parques que intersectan estas zonas. Según el DANE, en Bogotá el desempleo bajó del 19.2% al 18.1%. Una de las razones para que se diera esa cifra es la reactivación económica total que inició hace un mes. La zona rosa es un territorio comercial de la capital. Desde hoy, más de 500 comercios administrarán 5 zonas de espacio público para fortalecer el regreso. Vamos a tener un modelo de aprovechamiento económico del espacio público que nos va a permitir reinvertir en la ciudad. O sea, que todos los recursos que se capturen de eventos, ferias y todo lo que hagamos nosotros junto a la Asociación Zona Rosa en este caso, van a retornar a la ciudad mejorando, por supuesto, andenes, parques, todo el espacio público. Este sector es visitado por 50.000 personas diariamente. La iniciativa busca duplicar esa cifra. La posibilidad de que sigamos creciendo es inmensa, es gigantesca. Tenemos toda la oportunidad de generarle tráfico y la función de la asociación es que las personas vuelvan a venir a los comercios para que precisamente ellos puedan tener toda esa confianza de abrir sus puertas al público y tratar de quitar estos carteles de se arrienda o se vende. El reto de estas actividades en espacios públicos es garantizar la seguridad y protocolos sanitarios. La idea es que podamos extender los niveles de seguridad no solamente en zona T, sino llevarlo a todo el polígono donde podamos tener una patrulla de seguridad, nos le damos la patrulla rosa, que estamos próximos a trabajar con eso, para que puedan apoyarnos y que la gente se sienta segura. Los horarios se acomodarán a las necesidades de cada comerciante.
Las actividades están abiertas 24 horas. Normalmente desde el polígono se maneja una franja de horario aproximada entre 8 de la mañana y 10 de la noche. Más o menos es lo que los interesados o los posibles interesados en la fórmula de desarrollo económico queremos promover. Funcionan esas franjas horarias, pero también hemos encontrado unos intereses también en la noche de poder hacer, por ejemplo, cosas con luces, hacer actividades nocturnas. En Bogotá se ha recuperado el 30% de los empleos. Una de las primeras actividades a realizar es el mercado campesino, donde agricultores traerán sus productos a espacios abiertos de esta zona. El beneficio será para campesinos y restauranteros por la gran demanda de alimentos diarios. Pese a la reactivación, comerciantes de esta zona se nos han acercado y aseguran que las ventas se mantienen entre el 30 y el 50%. Son las noticias que registramos desde el norte de Bogotá. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. Un fallo sin precedentes emitió la Corte Suprema de Justicia. Se pronunció sobre qué pasa con las uniones maritales de hecho de los colombianos en el exterior. Uniones maritales de hecho deben ser reconocidas en el exterior. La sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema ordenó liquidar efectos y sociedad patrimonial de una pareja colombiana que vivió en Venezuela por más de 12 años, cumpliendo más del tiempo en el que la ley colombiana reconoce a los compañeros permanentes. Dos colombianos domiciliados en el exterior tuvieron una comunidad de vida permanente y singular. Que esa comunidad de vida permanente y singular, además del cumplimiento de unos requisitos específicos que trae una ley del año 90, la ley 54, duró más de 2 años. Colombianos que se domicilien en el exterior se encontrarán sujetos a la ley colombiana en 2 casos. Se trata de los derechos y obligaciones familiares y el estado civil, como lo es la unión marital de hecho. Y siguen los hurtos en Cali. Aumentó el atraco a personas y aunque en el sector comercial disminuyó un 10%, se han presentado graves casos en la ciudad que han quedado registrados en cámaras de seguridad. Sebastián, ¿qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente a través de estos videos las autoridades buscan a los responsables de cometer estos hurtos. En las últimas horas, 2 ciudadanos extranjeros fueron capturados por cometer este delito. Así fue como estos 2 sujetos abordaron al cajero de un establecimiento comercial en el oriente de la ciudad. En segundos, lo sacan a la fuerza de su puesto de trabajo, lo agreden en múltiples ocasiones y mientras la víctima intentaba defenderse, uno de los sujetos le causa una herida con arma de fuego y después hurtan el dinero. Hechos como este se han vuelto reiterativos en Cali. Por la inseguridad tan tremenda que hay en los barrios, no importa que sea estrato 0 o estrato 10, ¿sí? Y es principalmente determinadas horas, yo no sé, acostumbran los que roban, eso lo hacen, colóquenlo usted a partir de las 10, 11 AM en adelante. En otro hecho, 2 hombres llegan a un restaurante del sur de la ciudad. Intimidan tanto al personal como a los clientes para robarles dinero y otros elementos. Sin embargo, fueron capturados por la policía horas después. Afortunadamente, la ciudadanía informa de manera inmediata y tenemos una pronta reacción por parte de nuestro personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, donde se logra la captura de estas 2 personas extranjeras, a quienes se les halla en su poder los elementos que habían sido hurtados y estas 2 armas traumáticas, las cuales son modificadas para su actividad delictiva. No obstante, este tipo de robos tienen en alerta al gremio de restaurantes. Este año van 120 establecimientos asaltados. En uno de los casos, un policía reaccionó dejando herido al delincuente, el cual quedó a disposición de las autoridades. En el trabajo articulado que se ha podido hacer, vamos a atender a esto y de igual forma, como lo expresaba el coronel ahora, invitar a la ciudadanía que en el momento de que sea víctima de un robo pueda hacer la denuncia para que así mismo se pueda avanzar en estos procesos de judicialización. Durante el 2021, según la Policía Metropolitana de Cali, se han presentado 10.159 hurtos en todas sus modalidades, como ese vehículo robado por sujetos armados. El comercio disminuyó con un 10% y a personas aumentó un 29% con 7.767 denuncias.
Las autoridades reiteran el llamado a las personas para que cuando sean víctimas de estos delitos denuncien. Ahora cambiamos de tema porque la familia de un joven que fue capturado por su presunta vinculación al homicidio de un funcionario del CTI le pide a las autoridades que identifican a los verdaderos responsables. Jason Muñoz se dedica a las confecciones y es generador de empleo. Jason Muñoz, de 23 años, fue capturado por el presunto crimen del funcionario del CTI de la Fiscalía el pasado 28 de mayo en el sector de La Luna, centro de Cali. Sin embargo, la familia defiende su inocencia y pide que las autoridades encuentren a los verdaderos responsables. Los investigadores informan que mi hijo y yo tenemos alias, tratados como vándalos y criminales. Si pueden ver mi historial, ni mi hijo ni yo tenemos antecedentes. Soy madre soltera que tuve que salir huyendo de mi pueblo hace 17 años y así radicándome en la ciudad de Cali. Con mi trabajo de confección he sacado a mis hijos adelante y así ellos tuvieron la oportunidad de estudiar y convertirse en jóvenes con sueños y metas. Jason Fabián Muñoz pudo empezar sus emprendimientos de confección y comercialización de ropa y así generando empleo a familias y a jóvenes. Jason se dedica a las confecciones y tiene su propia marca de ropa para dama. La defensa del joven está analizando el material probatorio para lograr demostrar su inocencia en el juicio. Somos una familia humilde, honrada y trabajadora, y eso es algo que pueden asegurar las personas que nos conocen. Están inculpando a Jason Fabián Muñoz por la lamentable muerte de este ciudadano, cuando fue la multitud quien lo linchó, al ver que arremetió con arma de fuego contra los manifestantes. De otro lado, 3 personas señaladas de agredir a un policía fueron enviadas a prisión, una con medida de detención domiciliaria. Estos hechos se remontan al 29 de abril en el municipio de Yumbo, donde personas que se autodenominan de primera línea del barrio Juan Pablo atacaron a un policía activo. Le causaron más de 27 heridas con armas cortopunzantes y con armas traumáticas. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado y daño en bien ajeno. Nosotros seguiremos muy atentos al caso de este joven de Jason Muñoz de 23 años. Le seguiremos dando desarrollos. Por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1CM. Sebastián, muchas gracias. Un juzgado de Barranquilla profirió una orden de captura contra el padrastro del niño muerto en una vivienda del suroccidente de la capital del Atlántico. La búsqueda se extiende por toda la costa atlántica. Jorge Castro, ¿qué se sabe del paradero del padrastro? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Hasta el momento no se conoce nada de su paradero. La última vez que lo vieron fue el pasado lunes cuando abandonó su vivienda en el barrio de Evaristo Surdís, en el suroccidente de Barranquilla. Conmovedora fue la despedida que familiares dieron al pequeño Fernando en el cementerio Universal. En medio de la tristeza de quienes asistían al sepelio, el cortejo fúnebre llegó a uno de los pabellones del Camposanto. Mientras el pequeño era sepultado, un juzgado de Barranquilla emitió orden de captura contra Javier II Fernández Hernández, el padrastro del niño que tenía al menor bajo su cuidado. La Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal, recopiló elementos materiales probatorios que permitieron que un juez, por solicitud de la Fiscalía, emitiera una orden de captura por el delito de homicidio agravado contra el presunto responsable de la muerte de un menor en una casa del suroccidente de Barranquilla. La búsqueda del hombre se extendió a toda la costa atlántica. Invitamos a la comunidad a que proporcione cualquier información que nos conduzca al paradero de esta persona a través de la línea única de emergencias 123. Mientras tanto, la alcaldía de Barranquilla ofreció 10 millones de pesos de recompensa por la información que permita la captura del padrastro del menor. Estamos al mismo tiempo ofreciendo una recompensa desde la alcaldía de Barranquilla para que podamos ubicar rápidamente a esa persona que ya tenemos identificada y la cual queremos ver respondiendo ante la justicia. El Bienestar Familiar anunció acompañamiento a la familia del niño. La búsqueda de Javier II Fernández Hernández se ha extendido hasta el departamento de Guajira, de donde es procedente este hombre, el padrastro del menor. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI.
Jorge, muchas gracias. Habitantes del sector 11 de noviembre del barrio Olaya Herrera denuncian mal estado en el alcantarillado y grave contaminación en los canales. Tatiana Rodríguez, ¿qué está pasando en este barrio? Buenas tardes. Luisa, televidentes, yo los saludo desde el barrio Olaya Herrera, sector 11 de noviembre, desde la calle principal. Según sus moradores, presentan inconvenientes graves con el alcantarillado que desde hace 10 años no es intervenido. Según los habitantes del barrio Olaya Herrera, sector 11 de noviembre, la calle principal permanece con aguas negras, producto de problemas del alcantarillado. Esto abarca más de 300 metros, la problemática de este alcantarillado, aguas fétidas, todos los días tenemos la misma situación, se colapsa la calle, entonces se dan cuenta de la situación, los niños no pueden pasar y hay ancianos que toca ayudarlos para que puedan pasar. A esto se le suma el grave estado en el que se encuentran los canales llenos de residuos. Cuando llueve, la situación es caótica. Se llena y entonces nos afecta a todo. Yo he hecho un escombrito ahí, pero con el vaivén de las bucetas y el agua para ir para acá, se me llevó el escombrito. Entonces, esto es un problema grande cuando llueve. La gente no puede cruzar, las motos difíciles para cruzar y todo. De acuerdo con la comunidad, hace más de 10 años que viven la misma situación, sin ninguna clase de solución por parte del distrito. Le pedimos al alcalde que por favor nos prometieron que iban a arreglar la calle, el secretario de Infraestructura no hizo nada, vino, tomó fotos, se fue y igual, todos los años lo mismo. La acción comunal no se manifiesta. Frente a esto, piden con urgencia que sea intervenido el alcantarillado y que realicen la limpieza de canales, teniendo en cuenta que con las lluvias se pueden generar mayores inundaciones. La comunidad además pide la intervención de la Secretaría de Infraestructura a la calle que está sin pavimentar. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en Bucaramanga se registró un doble ataque sicarial que deja 2 fallecidos y 2 heridos. Eduardo Herrera con el reporte desde la capital de Santander. Eduardo. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. El primer hecho sicarial sucedió aquí, en la zona boscosa del barrio La Castellana, cuando 2 sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a 3 jóvenes que se encontraban reunidos en esta zona. 2 sujetos en una motocicleta abordaron a los 3 jóvenes que se encontraban en esta zona boscosa y sin mediar palabra les disparan. Al parecer se trataría de un ajuste de cuentas. Lo que podemos decir es que podría corresponder a posibles retaliaciones que se generan en este negocio criminal del tráfico local de estupefacientes. Los vecinos de la zona aseguran que este bosque se ha convertido en un sitio perfecto para el consumo y venta de estupefacientes. Sí, ahí hay unos cambuches y eso se le ha dicho a la policía para ver si los sacan, pero no han podido porque esa pobre gente no tiene para dónde irse con el problema social que hay en este país de miseria y pobreza. Pues la policía pasa, pero usted sabe que nadie es sabio, ¿sí? De lo que las demás personas tienen en mente hacer. Entonces ahí sí, pues, ¿qué va a saber la policía? ¿En qué momento van a suceder las cosas? El otro asesinato sucedió en el barrio Granjas de Provenza, donde unos delincuentes, quien por robarle el celular, le quitan la vida a este joven futbolista de 22 años de edad, quien jugaba en un equipo mexicano y se encontraba en la ciudad, recuperándose de una lesión. En lo corrido del año ya se han presentado más de 30 asesinatos en medio de hurtos. Luisa, y es que hay preocupación entre los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga porque este año los actos sicariales han venido en aumento. Por el momento, eso es todo lo que sucede de la ciudad de Bucaramanga. Eduardo Herrera, Noticentro 1, CMI. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. Recuerde que a partir de este martes 6 de julio nuestra emisión central empezará a las 8 de la noche. Quédese a continuación con La Rosa de Guadalupe. Feliz tarde.